Gente amiga de todo el país, empezamos un tercer bloque y yo a trabajar, diré. Buen día, doctora Silvina Cotiñola. Soy Mónica de la ciudad de Buenos Aires. La consulto por mi hermano de 50 años, quien tiene síndrome de Down. Hace 2 años sufrió 3 ACV. A raíz de esto, se encuentra postrado no pudiendo caminar. Por los estudios que se le hicieron, se descubrió que su patología es una angiopatía amiloide cerebral, que le produce pequeños infartos cerebrales. El problema que tenemos es que el edificio donde vivimos no tiene rampa y eso dificulta poder sacarlo en su silla de ruedas. El consorcio no la quiere hacer, pues dicen que es muy cara. ¿Existe alguna norma para exigir su construcción? Muchas gracias. Efectivamente sí, querida Mónica, no una, muchas normas. Y voy a hacer un vuelo rasante por todas ellas. Primero y principal tenemos una Constitución. Nuestra Constitución Nacional tiene un artículo, el artículo 16, donde hablamos de la igualdad. Personas con discapacidad y personas sin discapacidad, todas tenemos el mismo derecho a acceder y a salir de nuestra vivienda, a tener una equiparación de oportunidades en el goce y en el ejercicio de nuestros derechos. Pero también hay una ley nacional de accesibilidad, la ley 24.314, una ley ya tiene 22 años, fíjense, y todavía seguimos hablando del tema. ¿Por qué? Porque ahí se establecen cuáles son los parámetros que deben tener las rampas, en qué lugares los edificios públicos y también las viviendas privadas particulares. Y puntualmente en su caso, Mónica, tenemos una ley de la Ciudad de Buenos Aires. La ley es la 762, donde se habla específicamente de todos los recaudos que deben tener los edificios para suprimir esas barreras de tipo arquitectónica. Y cuando hablamos de suprimir, no se puede anteponer un derecho de carácter patrimonial, que es el derecho de propiedad de los recursos del consorcio, ante un impedimento, conculcar un derecho humano, como hablamos en programas pasados, al acceso de la propia vivienda. Esto tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que el consorcio reaccione y se dé cuenta que infringe todas estas normas? Ni más ni menos que emplazarlos mediante una carta documento y diciéndole que esa violación explícita de la ley constituye actos y conductas típicamente discriminativas o discriminadoras, llamémosle como de las dos maneras. ¿Y por qué es esto? Porque nos basamos en una ley, la ley conocida de discriminación, la 23.592. Sepan todos los administradores del consorcio y todos los consejos de administración de todo el país que se los puede obligar y emplazar, incluso se puede reclamar daños y perjuicios. Así que evitemos que el consorcio tenga que tolerar cuantiosos honorarios profesionales cuando logramos allanar los extremos de un mismo problema. Ustedes evitarse gastar plata y la persona con discapacidad o la familia de la persona con discapacidad disfrutar de la vivienda como cualquiera de los otros vecinos. Dicho esto, yo quiero urgentemente irme hacia mi compañera que está con un notón. Anita. Y acá sigo con los ganadores del Premio Bienal Alpi, que vamos a conocer a Leandro Gil en esta ocasión, periodista, escritor. Y bueno, voy a contar brevemente de tu historia, que tuviste un accidente en subte. Y más que nada, a ver, te voy a dejar esta preguntita para ver el antes y el después de tu vida, después de ese accidente. Pero tuviste mucho tiempo en coma, cuando te despertaste del coma. Y viste en la condición que estabas. ¿Qué fue? ¿De qué cosa te aferraste para seguir adelante? Y de mis amigos, sin duda. Antes de entrar al quirófano y de entrar en coma también, ya sabía que los brazos estaban mal porque lo había escuchado mientras estaba en la guardia del hospital y escuché que uno de los enfermeros dijo va a haber que sacarlo, entonces como que ya había un panorama más o menos incorporado. Sí, claramente se terminó de confirmar cuando me despierto del coma y fueron 2 meses primero de mucha angustia, de mucho pensar quizás cómo hacer para resolver el duelo físico, corporal y también no el mental sobre todo. ¿No eras periodista ahí? No, si bien ya tenía las ganas desde siempre, que era chiquito, quise ser comunicador y demás, en ese momento no, acababa de terminar la secundaria, era maestro mayor de obras y me estaba ya anotando en TEA para estudiar, pero bueno, justo fue lo del accidente, ¿no? Entonces... Porque uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo hace un periodista, un escritor para escribir un libro, ¿no? Y acá voy a mostrar el libro que escribió Leandro, Las vías de la herida. Y
¿Cómo llegaste a escribir este libro? Porque resulta que tengo una niña, Liz Daniela, que tiene 9 años ahora, que cuando tenía 3, un día me hizo esa pregunta que yo me imaginaba que iba a llegar, pero no sabía cuándo, que fue qué pasó con las manos. Entonces, en ese momento mi respuesta fue que como la historia era bastante compleja para poder explicársela a los 3 añitos, que iba a escribir un libro para que ella el día de mañana, cuando fuera el momento adecuado, tuviera esas respuestas y pudiera encontrarlas. Así fue que se terminó. Pero ¿cómo lograste la autonomía para poder escribirlo? ¿Lo escribiste físicamente con la boca, hablando? con los pies? Lo que pasó después de que salí del hospital, que estuve 27 días internado, fue que diseñé un brazalete, que ese brazalete me sirve para comer solo, entre otras cosas, por ejemplo, y también noté en un momento que me servía para poner un palito de batería y usar el teclado de la computadora, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya dijiste voy a ser autónomo, a partir de ahí no dije, voy a tener ayuda. puedo seguir trabajando, puedo seguir estudiando y demás. Entonces la herramienta para utilizar la computadora y escribir parte de ese libro fue con la computadora. También he escrito muchos capítulos con la nariz en el celular, dependía mucho de cada momento y del momento en que llegaba la inspiración también, sobre todo. Bien. Hay un video que vamos a presentarlo de tu vida, que también fue hecho por Alpi y que es maravilloso. Así presentamos la historia de Leandro Gil. El éxito, creo hoy, al menos sentir que es irme a dormir todas las noches con la cabeza en paz, sabiendo que no me quedó nada pendiente a resolver ese día y que seguramente lo que va a venir el día siguiente es divertido. Mi nombre es Leandro Gil, tengo 32 años y soy periodista. Tuve un accidente en subte en el año 2008, lo que dejó como consecuencia la pérdida de mis brazos. Creo que el subte dejó una enseñanza abismal en mi vida, no solamente en lo que fue después mi profesión, porque muchas partes de esa carrera se orientaron hacia la discapacidad también, sino porque aprendí a ver otras cuestiones por ahí que se nos pasan en lo cotidiano y demás, ¿no? Como el valor del tiempo, de los afectos. Me parece que la rehabilitación en mi vida primero fue mental, fue recuperar la cabeza después de haber sufrido una amputación no traumática y demás, con todo lo que eso implica. Después vino una rehabilitación física, que fue adquirir el conocimiento corporal para entender que lo que las manos no iban a poder hacer, lo iba a hacer el resto del cuerpo en todo aspecto. Y creo que también hubo una rehabilitación personal en cuanto a sanar heridas y poder seguir adelante como hacemos todos. Liz, mi hija, no fue una casualidad, fue buscada, así que hubo toda una preparación previa del pensar cómo iba a ser y cómo lo iba a hacer para ser papá sin manos. También el plantearlo desde la imposibilidad de tocar literalmente con las manos, más a un bebé, ¿no? Que no entiende y no puede colaborar con eso, era bastante preocupante al principio, pero después mi hija la verdad que me ayudó siempre, pero sí fue una paternidad bastante sencilla desde su parte, ¿no? Porque vino con un chip inclusivo incorporado. El libro se llama Las vías de la herida por una frase del final que habla un poco de lo que fue un camino largo recorrido hasta llegar a esa estación de subte y creo que simboliza que hay toda una historia previa, ¿no? Que son las vías justamente de una herida que recorren nuestra existencia y nuestro camino, y como fue justamente el hecho desencadenante de una estación de subte, me parecía adecuado también que justamente jugar con ese juego de palabras. Una de las grandes alegrías que tuve en los últimos tiempos fue participar como miembro activo de la Biblioteca Humana Argentina. Fui el primer libro humano argentino convocado, y lo que hace la biblioteca es plantear conversaciones entre un libro humano simbólico y un lector / oyente. La primera lectora que tuve, en realidad, la primera pregunta que me hizo fue cómo hacía para vivir sin abrazar, y realmente fue una pregunta que me descolocó, no tanto porque me haya parecido chocante y nada por el estilo, porque no lo fue, sino porque me di cuenta que yo nunca había dejado de abrazar. Entonces fue una conversación muy intensa, ¿no? Contándole cómo había sido el por ahí perder las manos, pero recuperar el resto del cuerpo y empezar a tomar conciencia de mis piernas y demás. Y esa charla obviamente terminó con un abrazo corporal inmenso, que hasta incluso tuvo un poco de piernas también, como para fortalecer un poco más la unión. Y fue muy divertido, y es algo que me encanta también incluso participar de la biblioteca, porque me plantea conversaciones que son increíbles y cada una es distinta. Creo que lo que hago a diario, no solamente en mi entorno cercano y demás, es mostrar que una persona con discapacidad puede, si están las condiciones dadas, y tratar de generar conciencia al respecto. He estado mucho este año trabajando, por ejemplo, con obras de teatro, en la temática y demás, y cada uno de esos artistas con diversidad funcional que conocí son artistas increíbles, y mi laburo fue mostrarlos a ellos, ¿no? No tanto hablar de Leandro Gil, sino de otras personas. Creo que es fundamental eso, que mostremos que hay tabúes, que hay que eliminarlos, y que es obligación de todos empezar a mirar al prójimo no a las cicatrices, sino a los ojos. Bravo, bravo. Muy bien.
Se pasó Alpi encontrando las historias, ¿eh? Muchas gracias. Qué maravilloso, qué maravilloso. Leandro, y cuando vos fuiste papá, que tuviste a Liz, en ese momento, ¿tuviste miedos de Sí. la paternidad? ¿De cómo ibas a hacer para cuidar a una nena sin brazos? Sí, sí, por supuesto. De hecho, ni bien me desperté del coma, sabía que había un montón de ítems en mi vida que iban a estar modificados a partir de ese momento, que iban a ser posibles, pero que iban a ser de otra forma. Y claramente el tema de la paternidad, era uno de ellos. Era decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para poder cambiar pañales, para ayudarla el día de mañana a aprender a andar en bicicleta y demás? Claro, porque también ibas vos ganando tu propia autonomía. Completamente. Yo en realidad es como que volví, si bien no me gusta esa comparación, esa metáfora, volví a nacer sin manos a los 22 años, entonces tuve que reaprender a manejarme y dentro de también de esos nuevos manejos también estaba el vincularme con personas, ¿no? Y una de esas es mi hija, por ejemplo. Entonces sí hubo un montón de miedos que pensaba, bueno, ¿cómo voy a poder hacer para esto? Pero es como dije en el video, Liz vino con un chip inclusivo incorporado, que era increíble, era una cuestión de comunicación, nada más decirle, gorda, tengo que cambiar los pañales, quédate tranqui, y se quedaba quieta y no se movía y me dejaba ayudarla a cambiar los pañales, ¿no? Entonces fue gracias a ella también. ¿Prótesis, esas 3D o algo que...? No, el tema de las 3D es que yo no tengo codos y entonces es un mecanismo del codo que es muy difícil de emular, por eso el equipamiento protésico en mi caso es complejo. He tenido en su momento, pero no me resultaron funcionales. La verdad que también, como dije en el video, al perder las manos noté que había ganado el resto del cuerpo, que había prestado más atención al resto del cuerpo, entonces solamente el funcionamiento corporal me servía para reemplazar las manos sin necesitar un equipamiento protésico. ¿Y tuviste a alguien que te entrene a utilizar los pies u otras partes del cuerpo para que sean ágiles, para, por ejemplo, los dientes o cómo te cambias la ropa? Claro. ¿Todo solito? ¿Aprendiste todo de Sí, vuelta? si bien no quiero dejar de nombrarle a Coca, que era mi terapista ocupacional de mis primeros momentos de rehabilitación, porque fue una persona increíble, no hicimos nada, la verdad que íbamos y charlábamos más que nada de la vida, me ayudó más bien a salir del duelo mental en ese momento. O sea, fuerza de voluntad. Todo lo físico fue prueba y error en mi casa. Una vez que me separé de la mamá de Liz, realmente me enfrenté a la discapacidad por primera vez, porque hasta ese momento siempre mal que mal había alguien que asistía al lado. Entonces en el afán de querer vivir cerca de mi hija a 2 cuadras, me implicaba vivir solo, entonces dije, bueno, hay que aprender, así que me tuve que aprender a vestir, a cambiar, a cocinar, a bañarme, todo de nuevo en ese momento. Esto se llama resiliencia, ¿no? Como salir más allá, fortalecidos de la adversidad. Y hablando de adversidad y de resiliencia, el premio Alpi llega a generar un poco más de conciencia a nivel gubernamental, llega a las agendas sociales nacionales como una temática importante. Bueno, ese es nuestro fin, nuestro objetivo, es parte de nuestro objetivo. Como yo te comentaba antes, cuando se crea, la idea es darle visibilidad porque también tiene que ver mucho con la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia produce miedo y el miedo hace que uno accione o reaccione o no haga. Y justamente esta idea es que la gente lo conozca, que le llegue, que sepa. Pensemos que hace 100 años las personas con discapacidad eran mantenidas dentro de un cuarto en su casa. Claro. Y bueno, y ahí vemos las modificaciones edilicias y en las calles que se hicieron también para que haya rampas y que se pueda también circular. Digo, ha cambiado mucho la mentalidad y me parece que desde nuestro lugar nosotros, además de premiar a las personas, también queremos crear esa conciencia. Claro. Y Lautaro y Julieta, ¿dónde creen que falta generar más conciencia? En el tema de la accesibilidad, en igualdad de oportunidades, ¿en dónde? ¿En qué parte? Primero y principal en la calle, que las veredas estén sanas, que las rampas también estén sanas, digamos, que no sean muy empinadas para que la silla de ruedas no se vuelque. Y después poner en las plazas que no pongan como piedritas porque la silla de ruedas se trae. En los senderos, En los senderos, claro. Sí, aparte hay otra cosa que pasa mucho es que los que tienen que hacer es respetar el diseño universal, es lo fundamental. Con estas plazas que ustedes hicieron inclusivas, ¿hay un diseño que se hizo? ¿Se pueden replicar más allá de Morón? Sí, es que deberían ser. De hecho, mucho de lo que hacemos nosotros es cuando se hicieron las plazas, nosotros dar tips y cosas que tenían que estar hechas, porque bueno, que mejor que las personas con discapacidad para saber qué es lo que necesitamos. Claro, es un aparte lema. si se empieza una plaza de cero, hacerla ya inclusiva. Exactamente, ya todas las que se hagan nuevas tienen que ser inclusivas. Es un lema que tenemos mucho nosotros las personas con discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros.
Entonces siempre dábamos esos tips que, por ejemplo, se hacen rampas para ingresar a la plaza inclusiva, pero es muy empinada, tanto como para subir como para bajar. Para bajar seguís de largo para la calle, no te da tiempo a frenar, y para subir te das vuelta. Claro. O los senderos que llevan a juegos, ponele, están hechos con piedritas o arena. Claro. Y para la silla de ruedas es casi imposible transitarlo. Entonces son pequeñas cosas que hacen la diferencia. Claro, considerar a la persona con discapacidad, no la estética en sí misma, sino las necesidades. Y algo, perdón, más allá, sí, justamente más allá de también las cuestiones arquitectónicas, creo que como sociedad tenemos que trabajar de forma urgente en lo que es el empleo para personas con discapacidad, porque es el primer paso de la dignidad, y a partir de ahí viene la independencia, la vida autónoma. Entonces, ¿y de qué modo? Y es una cuestión de políticas públicas en principio. Por ejemplo, tenemos un cupo estatal del 4% de empleados que debe ser de personas con discapacidad, que no se cumple, que hasta hace muy poco tiempo era del 1% y no del 4%. Entonces, en principio, empezar a trabajar desde el Estado me parece fundamental para después poder replicarlo en los ámbitos privados. Claro. Bueno, pero ya hoy estar acá y todo lo que vienen haciendo es generar conciencia. Son 3 grandes comunicadores. Bueno, 4 grandes comunicadores, Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, sigan por más inclusión de personas con discapacidad y vuelvan a venir acá desde la vida. Cuando quieran, gracias. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho, mucho más desde la vida. Quédate ahí.